¿Estamos grabando? Ahí puse a grabar, Belén, así que cuando quiera le mandamos. Antes, Arrancamos. Dale, decime. nada, que primero agradecerte, Belén, porque bueno, nosotros entendemos que estos repasos son más que nada cuando preparamos una materia en verano, que no hay clase de consulta, que no hay clase en la facultad, que tampoco obviamente está abierta por cosas obvias, que bueno, que vos nos puedas hacer estos repasitos previos y algo tan la parte que sea completa en dos clases, bueno, obviamente te agradecemos y también a todos los chicos que encima son una banda conectada, así que también se nota la necesidad que tenemos de mejores prácticas, también de más clases, que bueno, también por eso entendemos que estos espacios son importantes. Así que nada, la vamos a subir lo más probable que mañana, porque si uno no puede conectarse, tiene que ir o la quiere repasar, mañana tempranito la vamos a subir y lo mismo la de mañana que va a ser también al mismo horario. Así que bueno, eso más que otra cosa. Bárbaro. Bueno, antes que nada, agradecer siempre por la invitación. Yo, cuando quieran, me abro cualquier tipo de repaso. También vamos a empezar con los integradores. Yo doy los integradores de clínica para cuando aprueben defensa ya se pongan a estudiar clínica también conmigo y después me van a cruzar en la práctica final. Yo estoy en el Eva Perón, también nos vamos a ver por ahí y hacemos prácticas y todo. Bueno, a ver, semiología es una materia difícil, una materia amplia, y es una materia importantísima para poder no solo aprobar defensa, que es todo y todo lo que queremos hoy, sino que también está bueno para después encarar clínica, que es un materión, encararla con un poquito más de herramientas. Entonces vamos a hacer así, vamos a ir por aparatos, más o menos yo vi el temario que pide la cátedra de semiología y vamos a ir con ese temario y obviamente se les puede tomar de todo porque semiología es una materia amplísima. Yo siempre, o sea, algunos deben tener mi teléfono, otros tienen mi mail. Cualquier duda al mail yo lo respondo y bueno, y arrancamos nomás. Y perdón por la demora, estoy con la computadora averiada, entonces quise probar la tablet, pero fue un desastre. Bueno, la bibliografía, la que conocemos Muniagurria y conocemos Argente. Yo siempre digo, tercer año, Muniagurria es bastante simple, es práctico y tiene bastante información como para arrancar con la semiología, y ya la Argente Álvarez es un poquito para clínica, ya cuando tenemos aceitada la materia. Vamos a ver, cabeza y cuello, respiratorio y cardiovascular, como les mencioné antes, que tiene su complejidad. Un poquito para hablar de cabeza y cuello, en la semiología siempre yo doy historia clínica en la parte de injuria. Entonces, a ustedes le pueden tomar historia clínica desde tercer año hasta sexto año. Estudiar bien cómo se conforma la historia clínica, por qué es importante hacer una historia clínica y ser ordenados siempre en la presentación de algún caso o en el abordaje de algún caso. Si ustedes tienen alguna habilidad en la semiología, encaran por ahí. Si tienen habilidad en química, la encaran por ahí. Siempre uno tiene algún tema que le resulta más fácil. Con respecto a cabeza y cuello, en lo que corresponde a lo que es la materia de defensa, gran tema, cadenas ganglionares. O sea, hablamos de adenomegalia o adenopatía. La adenopatía es cualquier alteración que se produce en el ganglio y adenomegalia es el aumento del tamaño del ganglio, ¿sí? Nosotros, o sea, para hablar de cadenas ganglionares tenemos que saber más o menos dónde están. A nivel de cabeza y cuello hay un montón de grupos ganglionares fáciles, preauriculares, retroauriculares, occipitales, tenemos los submaxilares, el submentoniano, y los que uno le gusta siempre palparse, que son la cadena cervical, tanto superficial como profunda, y tan importante en la semiología y en algunas enfermedades, los ganglios supraclaviculares. Tienen que saber que si se inflama un ganglio de estos, si tenés una adenomegalia, puedes tener alguna alteración o lesión o inflamación o infección. Inflamación es la palabra madre de tercer año, en alguno de los lugares de drenaje, ¿sí? ¿Cómo los palpo? Maniobra de deslizamiento con la yema de las manos, de una manera muy suave, voy recorriendo desde el primer grupo ganglionar hasta el último grupo ganglionar,
siempre con el paciente, si puede estar con el torso desnudo mejor, con buena iluminación y con mucha suavidad. No hay que presionar tanto porque los mete para adentro y no se ven, y a veces si están inflamados duelen y le produce molestias al paciente, ¿sí? Explorar las cadenas ganglionares es un aspecto fundamental del examen físico, y lo que a ustedes les pueden preguntar es qué alteraciones podemos encontrar a nivel de esta palpación con la maniobra de deslizamiento. Y ustedes tienen que saber las diferencias que hay entre lo que es un ganglio inflamatorio, que puede ser por alguna infección o una inflamación, te lastimaste o te sale un herpes, o tenés una faringitis, o tenés piojos, o te rascaste y te lastimaste el cuero cabelludo y automáticamente te sale una adenomegalia en defensa de esa lesión, o los tumorales. Entonces yo les hice este cuadrito, las diferencias semiológicas entre lo que es inflamatorio y tumoral. Lo inflamatorio duele, el paciente cuando le tocas la adenomegalia duele, son blanditas, se mueven, y obviamente si vos revisás bien al paciente, la boca, abajo de la lengua, la garganta, los dientes, puede ser que encuentres un foco infeccioso e inflamatorio. En cambio, las tumorales a veces son de crecimientos lentos, no duelen, muy pocas veces duelen, y son muy duras, son como una piedra, y a veces son todo el complejo ganglionar como adherido, ¿sí? Está adherido, un plastrón ahí puesto en el cuello o en el lugar donde drena. Y obviamente los tumores de cabeza y cuello, los tumores a veces de pulmón, pueden dar, o de mama, pueden dar adenopatías supraclaviculares, o más que nada los linfomas o leucemias, ¿sí? Fíjense que yo les puse la llavecita de la Argente que dice: los ganglios supraclaviculares tienen gran importancia. ¿Por qué? Porque se asocian a tumores tanto de la caja torácica como del abdomen. A veces el tumor de estómago, tumores de estómago o tumores peritoneales suelen dar adenopatías supraclaviculares. Después tenemos el famoso nódulo de Virchow, ¿sí? Que corresponde a cuando vos tenés una paciente que tiene un cáncer de ovario o a nivel gastrointestinal o intraabdominal, se le palpa el ganglio supraclavicular izquierdo. Eso es el nódulo de Virchow. Se llama así porque lo descubrió Virchow, pero cuando vos palpás un ganglio supraclavicular, le tenés que pedir estudios al paciente para descartar que no tenga una metástasis de cáncer de ovario o algún tumor intraabdominal. Fíjense, acá tenemos adenopatías, tenemos esta, que seguro, no me sale, acá me sale la flechita, el cursor, mejor dicho. Acá submaxilar tenemos una adenopatía que se ve perfecta, aumentada de tamaño, y acá tenemos una occipital, ¿sí? Motivo frecuente de consulta las adenomegalias. Bien, no se olviden las cadenas ganglionares, no se olviden la maniobra de deslizamiento y no se olviden las diferencias entre tumor intratorácico, entre tumor e inflamación, ¿sí? No, no sé si a mi vecino se le escaparon los gatos. Bueno, a ver si están los dos. No, me prestó la casa y le hago perder un gato, me va. No lo veo. Bueno, espero que aparezca. Bueno, con respecto a la tiroides, otro aspecto fundamental en el examen físico de cabeza y cuello, la paciente también tiene que estar sentada, el tórax desnudo, con muy buena iluminación, y lo que nosotros vamos a palpar es el tamaño, si es dolorosa, ¿sí? A veces no se palpa, uno hace la maniobra y no se palpa, pero cuando uno lo palpa y está aumentada de tamaño la tiroides, ¿sí? Tiene aproximadamente 20 gramos, eso se llama bocio, ¿sí? Eso se lo pueden preguntar. El aumento de tamaño de la glándula tiroides se llama bocio, ¿sí? La maniobra es la de Quervain, como lo quieran pronunciar, se puede hacer, se hace detrás del paciente, se puede hacer enfrente o detrás, y con las dos manos se localiza el cartílago cricoides y se palpa la tiroides. No creo que le tomen maniobras, sí le pueden llegar a tomar, porque es importante palpar las tiroides, y ustedes tienen que tener en cuenta el concepto de bocio, ¿sí? Que es la glándula aumentada de tamaño. La glándula, como ven acá, se ve a la inspección este bocio. A veces hay bocios que solo lo ves a la palpación, pero lo que ustedes le pueden llegar a preguntar es qué alteraciones puede tener la tiroides, qué síndromes te puede dar la alteración de la tiroides. Un bocio puede ser porque funciona mucho, dando un hipertiroidismo, o porque funciona poco, dando un hipotiroidismo, ¿sí?
Eh, entonces, esto puede ser pregunta de examen. El hipotiroidismo, cuando la tiroides no funciona, funciona menos, voy a tener un síndrome. Obviamente depende de la severidad, no es que el paciente va a traer todo esto, a veces es leve y tiene algunas cosas nada más, y a veces es así, es florido, tiene de todo. Cuando pasaron muchos años, cuando el paciente no se controla, o cuando tiene un hipotiroidismo autoinmune. Pero fíjense, puede dar debilidad y pérdida del cabello, puede dar, tipo, el paciente parece deprimido, ¿sí? Va a dar bradipsiquia. ¿Qué significa eso? Que esté enlentecido en sus conductas. Puede perder a veces la memoria, se puede olvidar de algunas cosas, puede tener por acúmulo de polisacáridos macroglosia, edema palpebral, ¿sí? Edema en los tobillos. Después puede tener intolerancia al frío, friolento, son los famosos friolentos. Constipación, todo lo que lo tira para atrás, diríamos, debilidad, puede tener síndrome del túnel carpiano. Todos los pacientes con alteraciones de la tiroides, tanto hiper como hipotiroides, van a tener alteraciones del ciclo menstrual. Pueden tener polimenorreas o amenorreas, ciclos irregulares, después la piel va a estar áspera, va a estar seca y le va a costar bajar de peso. Puede aumentar 1 o 2 kilos y le puede costar bajar de peso, ¿sí? Fíjense, yo siempre digo, la paciente hipotiroidea es la que uno se encuentra en el colectivo, porque no es difícil la fascie hipotiroidea, porque pueden tomar las fascies. Si lo toma un docente de semio, no creo que se meta con fascies, pero sí, o sea, está incluida en el temario. Fíjense, la fascia hipotiroidea es esta, una fascie que media deprimida, bajoneada, con macroglosia, con edema palpebral, edema duro, no es edema del síndrome nefrótico, edema duro. Muy decaídos, hablan lentos, caminan lentos, ¿sí? Y a veces los adultos mayores son los que lo llevan por muchos años y les cuesta. Les cuesta el diagnóstico porque no van al control, entonces son los que más síntomas tienen. Y el hipertiroidismo es todo lo contrario. El paciente va a tener debilidad también en el pelo, pero va a tener agitación, nerviosismo, va a estar recontra para adelante, ATR, flaco, eh, intolerancia al calor, va a estar todo el día acalorado, va a comer y no va a engordar, puede tener debilidad por mala absorción, puede tener debilidad en los huesos, dando osteoporosis, va a tener la piel húmeda, caliente, va a tener también trastornos del ciclo menstrual, taquicardia, y lo que es característico, a veces el hipertiroidismo se da porque nuestras defensas atacan las tiroides y hacen que estas tiroides funcionen de más, ¿sí? O sea, los anticuerpos actúan como hormonas. Eso se llama enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves, estos mismos anticuerpos se depositan detrás de los ojos y dan lo que es el exoftalmo. El exoftalmo es causa del hipertiroidismo de la enfermedad de Graves, ¿sí? Fíjense, el exoftalmo. Se lo va al ojo para afuera, diríamos, a los Simpsons, ¿sí? Es recontra característico de la enfermedad de Graves, que da hipertiroidismo. Fíjense ahí cómo se ve, en la foto se ve perfecto, en la foto de la derecha se ve perfecto. Bueno, tiroides, ganglios, nos vamos a los ojos, dentro de la cabeza y cuello. O sea, cabeza y cuello, ojos, ¿qué evalúan los ojos? Las escleras. Las escleras tienen que ser blanquecinas, pueden estar con un tinte amarillento, subictéricas o ictéricas bien amarillas en la ictericia. Las conjuntivas tienen que estar rosadas, si están pálidas te puede dar anemia y obviamente tengo que inspeccionar las pupilas. También se evalúa el campo visual dentro de lo que son los ojos y los reflejos oculomotores y corneanos. Y el famoso signo de Belli de Nigro, que les pueden tomar lo que es la parálisis facial, ¿sí? Que ahora les voy a explicar un poco. Dentro de lo que son las conjuntivas, fíjense, las escleras se desciende el párpado inferior para ver la coloración. Nada, eso es una pavada. Y acá tenemos las alteraciones, tenemos la ictericia en el señor, y en la otra foto, fíjense cómo se ve la palidez mucocutánea, ¿sí? La conjuntiva bien blanca. El campo visual, al paciente, lo pongo de frente mío, los dos mirándonos, y con el dedo, hasta donde yo lo vea, voy trasladando el dedo y le digo que me avise cuando lo deja de ver. ¿Sí? Más o menos tenemos que tener el mismo campo visual, tanto horizontal como vertical. Acá tenemos la prueba y obviamente las alteraciones. No creo que le tomen
las alteraciones del campo visual. El reflejo oculomotor, acuérdense, siempre en un lugar donde no haya mucha iluminación, porque si no es difícil. Es difícil hacerlo porque a veces te contrae el mismo ambiente iluminado. Llevo la linterna desde afuera hacia adentro y se contrae la pupila. El corneano igual, el corneano lo estimulo para que me haga el rechazo. Nada, esto chicos se los dejo, igual va a estar en el video, más que nada lo que quiero explicar es esto, que es lo difícil y lo que le pueden tomar, que es la parálisis facial. A usted viene un paciente que se le paralizó la media cara, ¿sí? Se le paralizó la hemicara. Ustedes, como semiólogos, como médicos, tienen que identificar si esa parálisis es periférica o es central. ¿Qué significa eso? Si esa parálisis se produce por una alteración en los cables, en los nervios diríamos, o en el sistema nervioso central. Nosotros bien sabemos que si hay una alteración a nivel de los nervios, es algo viral, es algo benigno, es algo que tiene su tratamiento específico, pero no es algo que nos tiene que alarmar. En cambio, si es una parálisis central, la alteración está a nivel del sistema nervioso central y la mayoría de las causas son por ACV, ¿sí? Entonces, el paciente a veces viene con una parálisis facial periférica pensando que tiene una ACV y usted lo tiene que tranquilizar y decirle, no, esta parálisis es periférica y eso solo se hace con la semiología, ¿sí? Y la semiología es fácil. Fíjense, cuando vos tenés una alteración a nivel, fíjense que nosotros en el sistema nervioso central salen las fibras, se entrecruzan en el quiasma, igual se entrecruzan a nivel del quiasma algunas y otras en la. Yo no voy a dar anatomía, pero fíjense que cuando hacen la conexión, vos vas a tener una rama de la izquierda y otra rama de la derecha, entonces si vos tenés una alteración a nivel del sistema nervioso central, como acá, de base, el paciente solo va a tener una sola rama de un lado perjudicada, entonces la parálisis se va a dar solamente en la parte inferior de la cara. En cambio, si vos tenés la parálisis facial luego de la hendidura esfenoidal, que es la parálisis periférica, las ramas alteradas son las dos, entonces vas a tener involucrado toda la cara, ¿sí? Tanto superior como inferior. Siempre digo yo, cuando parece más grave a nivel semiológico, porque tiene toda la cara paralizada, toda mi cara paralizada, tanto superior como inferior, no es tan malo, diríamos. Cuando parece mucho, no es tanto. ¿Eso qué es? Es una parálisis facial periférica. La alteración está en el nervio facial periférico y fíjense que agarra las dos ramas, entonces te paraliza el párpado, todo el cachete, diríamos, para que lo entiendan, y la parte inferior con la comisura labial. Todo te paraliza. En cambio, cuando vos tenés una ACV, tenés una lesión a nivel supranuclear, arriba de los núcleos de conexión, solo va a tener alterada la rama que viene de ahí. Entonces el paciente va a tener solo alterado abajo. Entonces, si el paciente te viene con una ACV, los ojos le van a pestanea nomás bien. Pestanea bien, todo, pero tiene la boca paralizada. No puede inflar el cachete, le decís que infla el cachete y no lo infla, pero le decís que cierre los ojos y los cierra perfecto. No le queda, no tiene la retroversión ocular y arriba y le queda abierto el párpado. Ahora, si vos le decís al paciente inflar los cachetes y no puede, cerrar los ojos y no puede cerrar el ojo, eso es una parálisis de Bell, ¿sí? De Bell, como yo, de Belén, de Bell, es una parálisis periférica. Habla de un daño periférico que siempre es viral, ¿sí? Fíjense, entonces, esta es una parálisis periférica. Fíjense que vos le decís que cierre el ojo. Yo tengo un video para, no sé si hay algún grupo de semio, después se lo mando a Octavio el video que tengo y que se los mande si tienen algún grupo, de una parálisis facial periférica que el otro día vi, lo filmé. El paciente, vos le decís que cierre el ojo y pasa esto. El signo de Bell y de Nigro es esto, es la retroversión ocular y se ve blanco, diríamos, ¿sí? Eso significa que el paciente tiene una parálisis facial periférica. El paciente que tiene ACV, o sea, la parálisis facial central, no lo tiene, ¿sí? Acá tienen las comparaciones. Fíjense que la periférica es
por virus, se instaura rápido, el paciente al toque se le hace y a veces recupera, tarda un poquito en recuperar, pero recupera. A veces está acompañado de rinorrea, de otalgia, ¿sí? O de irritación ocular. ¿Por qué? Porque al no cerrar el párpado, al no pestañear, lo que hace es secar y se irrita el ojo. En cambio, la parálisis facial central, toda la musculatura del frontal se mantiene. Profe, permiso, quería Sí, hacer una consulta. sí, ¿El signo de Bellin-Negro sería lo mismo que el agoftalmos o son cosas distintas? no, son cosas diferentes. Agostalmo, Lagoftalmos. no, 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 son cosas diferentes. Yo tengo entendido que no conozco el agostalmo. ¿Cómo se escribe? Lago oftalmos. Sí, agostalmo. Nunca escuché eso. Vamos a buscarlo. Nunca escuché. Es más, no lo leí ni en el... Bueno, para variar me anda muy lento internet. No saben la bronca que me da no poder buscar en Google la oftalmo. Acá. ¿Vos sabés qué? Acá dice eso. Dice que no existe un cierre adecuado del párpado. Pero yo tengo entendido que esto es por debilidad y no por una parálisis facial, ¿eh? Yo tengo entendido que es, ahí por lo que leí, el lagoftalmo es cuando el paciente cierra el ojo, pero no le pero el párpado está débil, pero no está paralizado. O sea, no cierra por completo el ojo, entonces se le seca. Pero acá directamente no lo cierra, está paralizado, tiene una parálisis del párpado superior. El signo de Bellini de negro. Ah, bueno. Esa Ok. sería más o menos, por la causa sería diferente. Vamos con la cavidad oral. ¿Alguna duda más? Pero estudien la diferencia entre parálisis facial central y periférica porque se las toman. Se las toman. Después tenemos el tema de la cavidad oral y de fauces. Fíjense, nosotros cuando revisamos la boca tenemos que revisar lengua, dientes y garganta. La garganta, ¿qué tenemos que ver? En todo lo que es la orofaringe tanto anterior como lo que podamos ver de la posterior, las amígdalas que pueden tener. Fíjense esta lengua tiene una úlcera necrótica, que esto parece más un cáncer de lengua, y estos son exudados, bien purulentos. Esto es una faringitis pultácea, ¿sí? Fíjense, no está tan eritematosa, pero sí mucho exudado. Acá está más eritematosa, tiene más edema y tiene más eritema y con exudados. Después las parótidas, no olvidar, ¿sí? Por ejemplo, la fase del alcohólico son la hipertrofia parotidia bilateral, como este hombre acá, cachetón, que no es cachetón, sino que tiene parotidas grandes. Fíjense, la hipertrofia parotidia bilateral es por el etilismo crónico. Están estimuladas en los alcohólicos las glándulas parótidas por una cuestión de digerir el alcohol. Y los pacientes tienen, fíjense, van a ver en la calle, yo siempre tenía un docente semio que me decía, vos salís a caminar por Boulevard Oroño y vas a ver 50 síndromes y facies. Y tal cual, esta de la hipertrofia parotidia bilateral es recontra frecuente y es bien del alcoholismo crónico. En cambio este es un tumor de parótida, fíjense lo duropetrio que parece y cómo le deforma la cara. Y después acá, la hipertrofia de los chicos, parotidia bilateral, acompañado de fiebre, es la parotiditis, la famosa parotiditis que por suerte hay vacuna y ahora ya no es tan así. Fíjense acá, a nivel ocular, a nivel de los párpados, podemos ver el edema bipalpebral por celulitis, o sea, por infecciones, por chagas. Esto yo lo pongo más que nada para que sepan y no se olviden que también los párpados pueden dar inflamación. Bueno, eso cabeza y cuello. Vamos a lo más complejo que es aparato respiratorio, ¿sí? Aparato respiratorio se lo van a recontra tomar, más que nada la semiología, los síndromes, así que vamos por ahí, ¿no? Vamos a ver. Profe, una Sí, pregunta. sí, En relación a lo ganglio linfático, ¿hay que saber de
los profundos también o solamente los superficiales? No, yo creo que la mayoría es deslizamiento, más o menos las cadenas, ¿qué vas a ver vos? O sea, fíjate todo eso que te mostré de cabeza y cuello, después los axilares, los inguinales, los supraclaviculares, no te van a tomar mucho más. No te tendrían que tomar mucho más que eso. Ah, Y bien. sí, diferenciar entre inflamatorio y tumoral, y más o menos las causas. Acordate que el linfoma, leucemia son causas importantes. En clínica te lo van a tomar más detallado. Sí, porque en la mesa anterior me tomaron los profundos, pero yo tenía entendido también que no se debería tomar No o es más sé, lo superficial, o sea, digamos. siempre hay experiencia de exámenes que yo siempre digo, hay que ver bien cómo fue el examen. No sé, la parte de anatomía te tomaron. Oh, No, de semio. O pero sea, qué, solamente que nombre los profundos, me dijo. pero nada, son los cervicales profundos. ¿Cuáles profundos? Los lateroaórticos y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso no Eh, se palpa. Eso no se palpa. no, solamente nombrarlo, me dijo. O sea, Eso es los anatomía. abdominales y los torácicos. Esos son contenidos de anatomía. Yo no los doy porque a nivel semiológico, lateroaórticos, mediastinales, o sea, Claro. tenemos un montón, retroperitoneales, inguinales, ilíacos, o sea, tenés los ilíacos, los mesentéricos, todos esos son ganglios que no se palpan, eso se ven por tomografía. Eso se los nombro acá porque no son semiológicos, eso no es semio, eso es anatomía. Eso es primer año, diríamos. Ah, Pero bueno, bien. ¿se los pueden tomar? Y sí, pero nada, qué sé yo, no estaría incluido en el temario. Eso es anatomía. No, señor, para nada. Dale, profe, gracias. Después, con respecto a los contenidos, vamos a dar inspección del tórax con los puntos de referencia, cómo vamos a palpar el tórax con las alteraciones de las vibraciones vocales y de la expansión de bases, cuándo vamos a percutir y qué significa sonoridad, matinez, hipersonoridad y timpanismo, qué causas podemos encontrar en la alteración de la excursión de las bases, obviamente la auscultación, los ruidos agregados y los síndromes. Vamos a hablar de síndrome de condensación, de derrame pleural, de neumotórax, de tuberculosis y de enfisema. ¿Sí? Apréndanse a nivel de la inspección, cuando ustedes ven a un paciente, apréndanse los puntos de referencia, ¿sí? Las líneas que tienen, más o menos, imaginarias, que acá yo se las dejo para que las tengan, igual esto está sacado de la regente, con las regiones, supraclavicular, infraclavicular, esternal, el área mamaria y el hipocondrio. Todo examen de tórax incluye el examen de las mamas, ténganlo en cuenta por si se lo llegan a preguntar. Yo no voy a dar examen mamario, pero tienen que saber que existe, y después la región axilar anterior, axilar posterior e infraaxilar posterior y anterior. Y todo lo que es posterior, ¿sí? Mirándonos al paciente de espalda, el área supraclavicular, escapular, infra e interescapular. ¿Sí? ¿Que dónde van a ir a ocultar? Fíjense la palpación. La palpación, yo lo que voy a hacer es pedirle al paciente que esté relajado, con el tórax desnudo, es bimanual, y voy a maniobrar tanto la expansión de los vértices como la expansión de las bases. El paciente inspira y veo cuánto expande. Los vértices no se usa mucho, las bases sí. Lo usamos con la palpación bimanual, el paciente inspira y tengo que ver en cuánto se separan mis dedos, ¿sí? Fíjense que si vos tenés en la expansión de bases que tenés un aumento a nivel bilateral, puedes tener un enfisema, un tórax en tonel, ¿sí? Una fibrosis pulmonar. En cambio, si es unilateral, que solo una mano se te expande un poco más, puede ser porque tenga una telectasia o porque tenga un neumotórax, ¿sí? Esto de localizada es difícil. Apréndanse esto, que el paciente con EPOC, el paciente con enfisema o fibrosis pulmonar, lo que va a tener es una expansión de bases alterada a nivel bilateral. En cambio, si vos tenés alterado solo un pulmón en una telectasia unilateral o en el neumotórax, solo tenés asimétrico va a ser esta expansión de bases, ¿sí? Y después, importantísimo, las vibraciones vocales. Le pones la palma de la mano y le decís al paciente que diga 33, ¿sí? O que hable. Yo siempre digo que diga 33 porque es una palabra que resuena bastante a nivel pulmonar. Entonces, acuérdense esto. Si hay líquido
en el alvéolo. O sea, el líquido en el alvéolo, ¿el líquido es buen o mal transmisor del sonido? Es buen transmisor. Es buen transmisor del sonido. Entonces, si vos tenés, vos lo que el sonido va por la laringe y se va hasta el alvéolo. Si vos tenés agua en el alvéolo, cuando vos pones la mano y habla, ¿cómo van a estar esas vibraciones aumentadas? Ah, qué estúpido. ¿Cómo van a estar esas vibraciones vocales aumentadas? Porque el paciente habla y si vos tenés agua en porque vos lo que estás palpando es el alvéolo, porque eso, a mí me gusta dar presencial esta clase porque ver una pantalla no les puedo ver las caras si me están entendiendo. Si vos tenés el alvéolo y vos pones la mano en la espalda del paciente y el paciente habla y ese alvéolo tiene agua, lo vas a sentir aumentado. Agua, pus, sangre, lo que sea que esté ocupado, que sea líquido, va a aumentar las vibraciones vocales. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés un derrame pleural, ¿qué pasa con el alvéolo de tu mano? Se aleja. Entonces, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Abolidas o disminuidas. Abolidas, mejor dicho, porque está recontra lejos de ese alvéolo. Ahora, si vos también tenés alvéolos cerrados, como en la telectasia, o rotos, como en el enfisema, tampoco vas a tener vibraciones vocales. Entonces, las vibraciones vocales están aumentadas siempre y cuando tengas líquido en el pulmón, sangre o moco. ¿Sí? Profe, Sí. en un caso de una neumonitis, por ejemplo, que sería también presencia de líquido en el intersticio, ¿también estaría aumentada? En el intersticio, normales, porque vos el alvéolo está bien. Ah, claro, entonces estarían como Normales. normales. Ah, bien. Las vas a sentir, poquito, pero las vas a sentir. Y el resto del examen físico, por ejemplo, de una neumonitis, No sería, mucho. no habría muchos cambios entonces. No. Ah, claro, No. porque Te va a dar me sí, surgió una duda. seca, Ajá. pero no te va a dar nada, no te va a dar el síndrome de condensación, porque el alvéolo está indemne. Ah, perfecto, listo. Te va a dar Gracias. tos seca. Listo. Profe, le quería Sí. hacer una preguntita. Sí. Usted dijo que cuando hay está aumentado el líquido, que hay Sí. presencia de aumento de líquido, sangre o moco, en los alvéolos es... Sí. Sí. En el síndrome de perdón. condensación, en el alvéolo. Listo, Por eso, en el gracias. derrame pleural, el alvéolo se te aleja de la mano. ¿Me explico? Porque hay líquido, el derrame pleural es Sí, líquido. sí, profe. Sí, lo entiendo. Gracias. No, porque eso es lo más difícil, por eso quiero que lo entiendan. Y la percusión, un poco Profe. igual. Sí, Perdón, volviendo un poco a las vibraciones vocales, te quería hacer Sí. una consulta de atelectasia, sí. porque yo, por lo que tenía entendido, digamos, la atelectasia forma parte en sí de lo que sería el síndrome de condensación, No. porque es como que no forma parte, No, pues, no. al colapsar como que el parénquima se condensa, digamos, al colapsar el alvéolo, como que No, pierde la sí. continuidad aérea, digamos. Está bien, pero no es la misma fisiopatología y no te va a dar la misma clínica. Vos si tenés una atelectasia, vos tenés colapso del alvéolo. No se te condensa el alvéolo. ¿Me explico? Con líquido Sí, o con un contenido. Entonces vos vas a tener hipoventilación o abolición y vas a tener disminuida. Es otra fisiopatología. Vos tenés colapsado el pedazo de pulmón ese. No es condensado. Pero si yo ahí, claro, si yo ahí lo tengo, digamos, colapsado, tengo un número de alvéolos colapsado, eso no sería Eso es enfisema. Eso es atelectasia. atelectasia, claro. Claro. Si No, vos tenés no transmitiría. El colapso es esto. El colapso de un alvéolo que hizo esto. No sé si se me ve la cámara. O sea, Sí, es un sí. colapso que se aplastó. Yo, claro, por eso te Colapsó. preguntaba, como deja de tener aire y el aire, digamos, no sería como que esos, si lo tomamos como una región, por ejemplo, Sí, que está toda colapsada, sí. ¿eso Es no esto. transmitiría mejor el sonido? No, en ese porque caso. no tenés líquido que te lo transmita. ¿Cómo se transmite? Queda ahí. Vos tenés colapso. Entonces yo pongo la mano y tengo todo un pedazo de pulmón colapsado. No me va a llegar el sonido. Porque Claro. el alvéolo colapsó. En cambio, vos la neumonía, la hemorragia alveolar, o en el derrame, o en el edema agudo de pulmón, el alvéolo lo tenés.
con líquido. Y ese líquido es el que te ayuda a transmitir. Por eso los tenemos Perfecto. aumentados. Claro. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Está muy Yo bien, tenía la duda con justamente con la telectasia. Claro, la Por telectasia ese es un colapso. Es más, a veces la telectasia te retrae el pulmón un poco también, te lo aleja de la pared. Claro. Y al Porque alejártelo de la desafía pared, esa como parte. que tampoco te transmite la Tal vibración. cual, tal cual, Bien. tal cual. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Paren que le voy a abrir a mi perra que quiere entrar, porque se me escuchó. Deme un segundo. Bien. Sigamos. Percusión. Bueno, un poquito para entender la percusión igual. O sea, vos percutís, pones la mano en el tórax y percutís, y va a ser sonoro, si es normal. Si vos tenés una neumonía, que acá tenés neumonía o no tenés pulmón, o sea, porque se colapsó, acá sí es matidez, que acá es como hablábamos recién, acá no es lo mismo que con el sonido, acá va a percutir matidez, esté ocupado o no haya alvéolo, ¿sí? O haya un derrame pleural, está ocupado para algo sólido, ¿sí? Agua, no hay alvéolo, acá más o menos coinciden. Después tenemos el timpanismo, qué pasa si el intestino se fue para arriba, y la hipersonoridad, cuando hay demasiado aire, entonces te da una hipersonoridad, ¿sí? Saber esto, sonoridad, matidez, timpanismo, hipersonoridad. Sí, frénenme si no lo entienden, pero es más claro, es claro esto. La percusión la usamos mucho para ver el derrame pleural. Nosotros percutimos, sonoro, sonoro, sonoro. Cuando empieza el mate, ahí empezaría el derrame pleural y ahí es donde nosotros punzamos para sacar un poco de líquido. Profe, una pregunta. Sí. ¿Sería correcto decir que el pulmón se escucha en la sonoridad, pero cierto segmento o zona habría matidez en la neumonía? Para no decir que sí o sí es solamente matidez. ¿Puede ser? Claro, sí, está bien. Es más, matidez capaz que escuches en los alvéolos que están llenos de moco. Capaz que Claro, vos tenés alvéolos que no están tan llenos de moco y no escuches tanto, no percutas tanta matidez. claro, sí, sí. Bien, vamos a la auscultación, ¿sí? Vas a auscultar. Siempre dentro de la normalidad, como lo vieron en injuria, vas a auscultar el murmullo vesicular. Inspiración un tiempo, expiración 2 tiempos, ¿sí? Nada, inspira, expira. Tranqui. Simétrico. La perra mía le está comiendo todo el alimento a los gatos de la vecina, me van a matar. Todo le comió, entero. Van a tener los 2 pulmones, van a ir comparando, y ahí voy a ver las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular, si hipoventila o no, si hay abolición o no, vas a ver si entra el aire o no, ¿sí? Y eso, la única manera es comparando. Si en vez de murmullo vesicular encontrás otros ruidos, ¿sí? Que lo reemplacen, y después los ruidos agregados, que es lo que vamos a hablar un poco. Cuantitativas, hiperventilación pulmonar, vas a escuchar como que te estén más o menos soplando, o disminución o abolición en los lugares donde tengas atelectasia, neumonía, donde tengas obstrucción. Eso lo vamos a ir a ver después, lo voy a dar en un ratito cuando demos los síndromes. Basta, guapa, basta. Bien. Ahora, tenemos 3 tipos de soplo que nosotros, estos se los pueden llegar a tomar, no creo, pero bueno, yo nunca digo no creo porque después pasa. El reemplazo del murmullo vesicular se puede dar por diferentes soplos. Vas a escuchar, es dificilísimo escuchar un soplo a nivel pulmonar, tanto pleural, cavitario como tubario, pero tengan en cuenta el soplo tubario. El soplo tubario es bien de la neumonía, a veces el mismo moco hace como unos túneles, diríamos, entonces cuando uno inspira pasa el aire como rápido por ese parénquima, entonces lo vas a escuchar, es como un soplo laringotraqueal, pero lo escuchás en donde está el bloque neumónico, dificilísimo. Yo creo que escuché 3, en lo que hago guardia y clínica escuché 3. Dentro de lo que son los ruidos agregados,
que esto es lo que quiero que aprendamos y esto es lo que quiero que se lleven. Siempre los ruidos agregados son patológicos, ¿sí? Siempre son patológicos. Vos escuchás sibilancia, roncus, rales o frote pleural y hay algo, ¿sí? Nunca lo vas a encontrar dentro de la normalidad. Vamos a tener sibilancias y roncus. Las sibilancias, chicos, esto escriban y ténganselo en cuenta. ¿La sibilancia qué es? Es un silbido. Se produce porque vos tenés la laringe, el bronquio, los bronquiolos, el alvéolo, ¿sí? Cada vez se vuelve más finita la vía aérea. El sorbete, digo yo, se vuelve más chico. Entonces, si vos tenés inflamado el caño, el sorbete, que sería lo que es el bronquio, si está inflamado, o sea, si tiene edema, si tiene pus, si tiene inflamación, o sea, que es el infiltrado del plasma, todo lo que ustedes saben, lo que se va a producir es un achicamiento de la vía aérea. Y no solo eso, sino también tenés histamina y todos estos productos interleuquina y todos estos péptidos que ustedes conocen que se secretan en la inflamación, que producen lo que se llama la hiperreactividad bronquial. No solo que vas a tener achicado el caño, sino que también lo vas a tener hiperreactivo. Se cierra y se abre, se cierra y se abre. Eso, con el paso del aire, produce lo que es el silbido o los roncus, ¿sí? Sibilancias y roncus. Se producen en todos los tiempos, tanto en la inspiración como en la expiración, porque el caño siempre está ahí, entonces entra y sale el aire y lo vas a escuchar a veces en todo el campo pulmonar, y se da más que nada en los síndromes obstructivos, ¿sí? Porque donde hay asma, donde hay bronquitis, donde hay bronquiolitis, ¿sí? Son cuadros donde hay hiperactividad bronquial, hay inflamación, entonces vas a tener sibilancias inspiratorias, expiratorias, y vas a tener en los dos pulmones. En cambio, los rales son entidades muy patognomónicas de determinados síndromes. Por ejemplo, tenemos los crepitantes y los subcrepitantes. Yo como mnemotecnia tengo que los subcrepitantes, de B larga, B, sub, de B, de bronquio, son los que se producen en el bronquio, que es más o menos lo que les estuve explicando. El moco, en vez de estar en el alvéolo, está en el bronquio. Entonces, si vos tosés, los sacás, no se escucha más, o se escucha diferente. Se dan tanto en la inspiración como en la expiración y van cambiando. Eso se dan las bronquitis. Cuando tenés moco, tosés y vos escuchás al paciente, se escucha como cuando soplás una burbuja, cuando soplás con un sorbete, soplás un vaso. ¿Sí? Lo vas a escuchar en todo el pulmón, van y vienen, le decía al paciente que tosa, escupe todo ese moco, y después no lo escuchás más, o lo escuchás diferente. ¿Sí? En cambio, el RAL crepitante es el del alvéolo, ¿sí? Es cuando el alvéolo está ocupado por moco, pus, sangre o agua. ¿Qué pasa? El RAL crepitante es el alvéolo. Vos a la inspiración lo que hace es como que se despega el moco, ¿sí? A la inspiración se despega y eso suena como un abrojo y se da en el final de la inspiración y es solo en el alvéolo. Entonces, si es solo en el alvéolo, los rales crepitantes, ustedes los van a escuchar en la neumonía, en el edema agudo de pulmón o en la hemorragia alveolar, ¿sí? Y van a ser inspiratorios. La localización va a depender. Si es un edema agudo de pulmón, lo vas a tener rales crepitantes bivasales. Cuando escuchen ustedes en la práctica un ral crepitante, no se lo van a olvidar más. Es como un abrojo que se despega y siempre al final de la inspiración. Le decís al paciente que tosa, volvés y se sigue escuchando en el mismo lugar. No cambia con la tos, ¿sí? Y solo al final de la inspiración. Y eso es porque se despega la sangre, se despega el moco, ¿sí? Se despega el agua. Y es eso. Si es un edema agudo de pulmón, bilateral, simétrico. Si es una neumonía, localizado, ¿sí? Y el frote pleural, que está acompañado de mucho dolor y se escucha mientras el paciente respira. Ese también es difícil de escuchar. Muy difícil de escuchar. Profe, Sí. una consulta. ¿Hay diferencia, digamos, entre la sibilancia y el roncus en cuanto al segmento de la vía respiratoria? No. Ah, ok. Yo tenía entendido que sí, que el roncu era de los broncos de calibre mayor, digamos, y la sibilancia de los medianos y pequeños. Ah, del calibre. Entendí la Sí, sí. fisiopatología. No, el calibre en sí, la sibilancia suele ser de los más pequeños y el ronco de los más grandes. Pero
eso no es siempre así, no es 2 más 2, 4. ¿Por qué? Porque ustedes tienen pacientes, los chicos que tienen bronquiolitis, que son de los bronquiolos, muy chiquitos, a veces predominan las sibilancias y predominan los roncus. A veces tienen todo roncus, porque está tan obstruido que solo se escucha el roncus y cuando abren recién abren las sibilancias. Eso no es tan estricto, pero acuérdense que no es del alvéolo, es tanto de los bronquiolos como y que más o menos se dan siempre en el síndrome obstructivo. Vos no vas a tener roncus ni sibilancias en un síndrome de condensación, porque el alvéolo está indemne. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Queda alguna duda con eso? Pero del calibre sí, los roncus suelen ser de vías aéreas más grandes, del bronquio fuente, y en cambio las sibilancias suelen ser de calibres más pequeños. Pero ojo, porque si vos tenés un bronquio grande que está obstruido de tanto moco y de tanta inflamación, pasa a ser chico, entonces te da sibilancia. Por eso no es tan así, tan como a rajatabla. Profe, otra consulta. ¿El Sí. estridor laringio también sería un ruido agregado? ¿O? El estridor laringio es un ruido agregado, sí. El estridor laringio es bien de obstrucción laringea. Hace y se escucha bien acá arriba. Vos lo escuchás ahí o lo escuchás hacia a la inspección, sin estetoscopio. Sí, sí. Le van a preguntar esto, que son los síndromes. Esto es pregunta de examen de acá a la China. Síndrome de condensación. El síndrome de condensación es la famosa neumonía o el edema agudo de pulmón. ¿A qué denominamos síndrome de condensación? Cuando el alvéolo está ocupado. Por eso siempre digo lo mismo y lo repito tanto para que no se lo olviden. Está ocupado por sangre, está ocupado por moco, está ocupado por agua. ¿Sí? Síndrome de condensación. ¿Qué vamos a ver en la inspección? Si es una neumonía, el paciente puede tener la fascia neumónica, la de la bofetada, puede tener un maxilar eritematoso, ¿sí? Va a tener fiebre, va a tener tos, con expectoración mucopurulenta o mucosa, y va a tener una alteración ventilatoria restrictiva. Le va a costar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una parte del pulmón que no está ventilando bien porque está infectada, está ocupada. A la palpación, las vibraciones vocales, ¿cómo van a estar si el alvéolo tiene moco? Si ustedes ponen la mano ahí donde está el bloque. aumentada. Van a estar aumentadas. El resto del pulmón va a estar bien, pero donde esté el bloque neumónico van a estar aumentados. En la percusión va a tener matidez, ¿sí? La columna va a estar sonora, porque no va a estar el bloque ahí, sino donde está el bloque van a tener la matidez. Y a la auscultación, ¿qué rales van a encontrar? Los crepitantes, que son los del alvéolo. Al final de la inspiración, que no se modifican con la tos, ¿sí? Y pueden encontrar soplo tubario. Se puede encontrar el soplo. Después tenemos el derrame pleural. El derrame pleural es totalmente diferente. Hay agua entre las dos hojas de la pleura. Vos vas a encontrar la inspección, el paciente con disnea, el paciente va a tener respiración superficial, va a tener disnea clase funcional 3, 4, depende del grado del derrame. Se va a poner, si el derrame es izquierdo y el paciente se pone del lado derecho, le va a faltar más el aire, entonces va a tender a acostarse del lado donde está el derrame para poder respirar mejor. ¿Sí? Profe, una pregunta. Yo a derrame pleural lo tengo en síndromes pleurales. Está bien, No sé es síndrome pleural. Está bien. Sí. Es lo mismo decirlo en pleurales que en condensación. Sí, el tema es que el síndrome pleural es todo lo que puede afectar a la pleura. Dentro de los síndromes pleurales, el más frecuente y el que te van a tomar es el derrame pleural. Listo. Profe, ¿y la telectasia en dónde entraría? La telectasia entra dentro de lo que es, porque la telectasia no te da un síndrome en sí, ¿sí? Te va a dar hipoventilación, está dentro de los otros, diríamos, porque no es de condensación, bueno, está condensado, y te da esta clínica. Porque no te da mucha, la telectasia no te va de disnea, es raro que te dé disnea,
y es una secuela de un síndrome. A un síndrome de condensación te puede quedar una secuela de una atelectasia, entonces ahí te queda la hipoventilación. Claro, por eso el Argente lo marca como después de síndrome de condensación. Claro. No es un síndrome de condensación. Ok, gracias. Acordate que el síndrome de condensación es es el conjunto de signos y síntomas que te da la ocupación del alvéolo de sangre, agua o moco. Entonces, profe, el único síndrome de condensación sería la neumonía. No, y el edema agudo de pulmón. Y la hemorragia alveolar. Genial. La diferencia entre esas tres, ¿qué es? Que la neumonía te da fiebre y tos, que el edema agudo de pulmón, los rales son crepitantes y basales. La clínica te va a dar, o sea, el paciente va a ser diferente, pero vas a escuchar rales, aumento de las vibraciones vocales, o sea, el síndrome es el mismo. Te va a agregar otros síntomas el paciente insuficiente cardíaco que la neumonía. ¿Me explico? Porque ustedes están dando semio. Cuando nosotros hablamos de síndrome de condensación, hablamos de todo ese conjunto de signos y síntomas que te da la ocupación del alvéolo de algo. Depende qué eso que esté ocupando sea, te va a dar hemorragia alveolar, te va a dar hemóptisis. ¿Me explico? El edema agudo de pulmón te va a dar edema miembro inferior, te va a dar ortopnea. No, decir también la tuberculosis en su fase más inicial podría considerarse como síndrome de La condensación. tuberculosis en su fase inicial, sí, porque si no te da el síndrome cavitario. Antes de la cavitación, claro. Bien. El derrame pleural. En la palpación vas a palpar el frote si hay pleuritis, si no, no. Y las vibraciones vocales, como el alvéolo se me aleja, van a estar abolidas. Percusión, matidez. Percuto y tengo mate, porque está todo ocupado por agua. Es más, hasta la columna va a estar comprometida, no va a ser sonora, porque es mate. Y en la auscultación voy a tener disminución o la ausencia del murmullo vesicular. Depende del grado del derrame. Si tengo mucho derrame, se me fue el murmullo, se me fue el alvéolo. Así que no lo voy a escuchar. En cambio, si tengo un poquito de derrame, voy a escuchar hipoventilación. ¿En la percusión hay que estudiar los signos también o no? No te voy a decir que no, porque después se lo toman y me dicen, Belén me dijo que no. Mira, la idea no creo que te lo tomen, pero bueno, si el docente es muy estricto, puede ser que te lo tomen. No creo. Dale. Esto sí, esto te lo pueden tomar todos. Esto te lo puede tomar hasta un clínico. Esto que te lo estoy dando ahora. Es muy improbable que te tomen esto y no te tomen lo otro, pero bueno, viste, nunca se sabe. Hay veces que hay exámenes que son, es la suerte un poco también. Es la suerte. O vos cómo lo encares, viste, que a veces uno lo encara mejor y hace un examen bueno y lo va guiando. Obstrucción, síndrome obstructivo. Enfermedades obstructivas pulmonares, ¿cuáles son? Asma, EPOC, ¿sí? Más o menos. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma es una obstrucción inflamatoria que revierte con los broncodilatadores. Bueno, el síndrome es el mismo. Obviamente el del EPOC va a cambiar un poco si predomina el enfisema o predomina la bronquitis. Está un poquito más si predomina la bronquitis. En el síndrome obstructivo vas a tener taquipnea, vas a tener tiraje a la inspección, y si el paciente es EPOC con predominio de bronquitis, va a tener tos, principalmente con expectoración matutina. Todo eso se lo van a tomar. Y a nivel de la palpación, va a tener una disminución de la elasticidad torácica, va a tener un tórax ancho, pero va a estar duro, porque queda como un cartón, siempre digo, con disminución de las vibraciones vocales. ¿Por qué disminución de las vibraciones? Me quedé pensando eso. Y la percusión va a tener una hipersonoridad. Siempre, o va a aumentar el campo. ¿Por qué? Porque el paciente, para respirar mejor, desciende el diafragma y hace que uno cuando percute, la sonoridad se te va un poquito más abajo de lo que tiene que estar. Y acuérdense de esto, en la auscultación vas a tener sibilancias, vas a tener roncus, puedes tener rales subcrepitantes, pero vas a tener una prolongación del tiempo expiratorio. Va a inspirar y va a expirar en 2, 3, 4 tiempos. Va a ser larga la expiración, porque a veces vos tenés una hipoventilación generalizada, porque
está muy obstruido el paciente, y cuando lo ocultás, tiene una expiración re prolongada. Entonces ahí vos le pones los broncodilatadores, le pones el salbutamol, el hipertropio, y ahí empiezan a escucharse más los rales. Entonces, acuérdense de eso, la expiración prolongada, ¿sí? Y acá un poquito la diferencia que hay entre el enfisema y la bronquitis crónica, que también se lo pueden tomar. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede tener tanto enfisema como bronquitis, pero siempre va a predominar alguno. Si predomina el enfisema, el paciente va a tener mucha disnea, ¿sí? Va a tener el tórax en tonel, va a tener los ruidos respiratorios disminuidos, con un diafragma aplanado. En cambio, si predomina la bronquitis, que es el abotagado azul, no va a tener tanta disnea, pero va a tener mucha tos, va a tener sibilancias, va a tener ronco, va a parecer como que tenga bronquitis, un paciente con bronquitis a repetición, ¿sí? Es muy común que tenga ronco, que tenga sibilancia, en cambio el enfisematoso no. Siempre por eso el síndrome obstructivo se le va a dar al EPOC, al paciente que tenga EPOC, a predominio de bronquitis crónica, el EPOC abotagado azul, ¿sí? Y el síndrome cavitario es el famoso síndrome de la tuberculosis, cuando hay una cavidad a nivel pulmonar, el paciente no solo puede tener tos con expectoración esmoptoica, sino que también va a tener sudoración nocturna, va a tener mucha pérdida de peso, hiporexia y obviamente fiebre, y va a tener noción de foco. Noción de foco, ¿qué significa? Que va a vivir en un área donde pueda tener tuberculosis. Nosotros somos noción de foco, charros, por ser argentinos, somos noción de foco, y si vive en hacinamiento, el paciente tranquilamente etilista, en hacinamiento, en lugares donde la familia tenga los mismos síntomas, todo eso, el paciente se sospecha una tuberculosis. Pero mucho la semiología no te va a dar, te va a dar la tos con expectoración hemoptoica, sí te va a dar mucho al interrogatorio. Bien. Bueno. Neumotórax. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hay una UP que habla de que un hombre tiene todos esos síntomas, sudoración nocturna, tos. Sí. En ese caso, por lo que yo leí en el libro, hablamos de una tuberculosis que se reactiva, no de una infección primaria. Porque también dice que el padre tiene estoseador crónico. Sí, en realidad vos lo que tenés que decir es que el paciente tiene síntomas respiratorios, que lo que primero uno puede pensar es que por la noción de foco, esto de que tiene un conviviente que es tosedor crónico, y tendríamos que ver las características de la vivienda y todo, en primer lugar nos hace sospechar en algo infeccioso, como la tuberculosis, que es tan frecuente en nuestro medio, y si no también se puede pensar en un tumor. Ah, claro, perfecto. Y hay que interrogar bien al paciente, si es fumador, para ver si no tiene bronquitis crónica. Pero ya con la pérdida de peso, la sudoración, obviamente te van a tomar tuberculosis. A mí me tomaron esa UP cuando yo estudiaba. Era parecida. Dice que bajó como 5 kilos en un Sí, mes. sí. Ahí te toma tuberculosis, te agarra una anatomía patológica y te toma todo, el granuloma, te toma todo. Te toma toda la fisiopatología de la tuberculosis, te agarra alguien de micro y te toma micobacteria, te agarra alguien de semio y te toma un poquito de semiología pulmonar. Otra pregunta importante ahí es si está vacunado o no, para saber si es primaria o secundaria. Si está vacunado, sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno, a veces están vacunados, pero al ser etilistas, desnutridos y todo eso, la tuberculosis la desarrollan igual. Lo que te hace la vacuna es prevenir las complicaciones meningias y la tuberculosis grave. La pulmonar la va a desarrollar igual. No, sí, me refería a la primoinfección o a la secundaria. Ah. En esos dos patrones distintos que da, por eso lo decía. Bien. Yo lo había entendido por ahí a la pregunta de ella. Profe, igual se podría decir que el paciente tiene una noción de foco positiva para Sí. tuberculosis y de ahí en más hacer los exámenes complementarios correspondientes Sí. para ver si lo tiene o no. Claro. Vos sospechás y vas y lo estudiás en base a esa sospecha. Claro. Después tenemos lo que es el neumotórax. El paciente en el neumotórax, ¿qué pasa? Hay un colapso del pulmón, es todo un poquito como una atelectasia, pero acá se colapsa en vez de una porción del parénquima, se colapsa el pulmón entero. El paciente va a tener taquipnea, va a tener dolor torácico y disnea. A la palpación voy a tener disminución o abolición obviamente va a depender del grado de las vibraciones vocales,
voy a percutir y voy a tener un aumento de la sonoridad, y en la auscultación voy a tener disminución o abolición. Esto queda grabado, le quedan los cuadritos para ustedes, ¿sí? Después tenemos otros hallazgos respiratorios que le pueden llegar a tomar, que son el dedo en palillo del tambor, fíjense, con las uñas de reloj, que eso habla bien de hipoxia crónica. Usted tiene un paciente que viene por disnea y tos y tiene estas manos, habla de una hipoxia crónica, la cianosis, ¿sí? Y bueno, ¿de respiratorio alguna duda? Es largo, ¿no? Acuérdense de eso. Acuérdense de la expansión de bases, acuérdense de los ruidos, acuérdense de la percusión, el tema de las vibraciones vocales, y cuando más o menos entiendan eso, los síndromes. El síndrome de condensación, el síndrome cavitario, los síndromes pleurales dentro de ese el derrame pleural y el neumotórax. ¿Los tipos de respiración entra también o no? Los tipos de respiración te pueden llegar a preguntar, sí, el de Chase, todo eso te los pueden llegar a preguntar. Sí, sí. Sí. Bien, dentro de lo que es el aparato cardiovascular, vamos a ver un poco del impulso en disnea, de memoria. Yo di la clase de disnea, la di en Injuria, están todas las clases subidas ahí en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes, donde doy todos los motivos de consulta de aparato respiratorio. Véanlo de ahí, porque disnea se lo van a recontra tomar, te lo toman desde Injuria, defensa, hasta clínica, ¿sí? Está la clase. Está en la clase de todos los motivos de consulta. Dentro de los contenidos tenemos el impulso ventricular izquierdo, cuando es normal y cuando es patológico, los latidos patológicos, la auscultación cardíaca, que la toman un montón, y los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Vamos al impulso ventricular izquierdo. No creo que se me haga más tarde porque me tiene que ir la niñera. Impulso ventricular izquierdo. El impulso ventricular izquierdo, acuérdense que es, se ve y se palpa, ¿sí? Obviamente siempre depende del tórax del paciente y más en los longilíneos, en los flaquitos se pueden ver bastante bien. Se palpa a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, ahí como ven en la foto, se palpa ahí. Lo que nos puede, o sea, tranquilamente puede no detectarse, ¿sí? Pero no creo que se lo tomen mucho, sepan que existe, sepan que está dentro del aparato cardiovascular y que se hace, y que nosotros podemos ver que cuando aumenta la intensidad puede hablar de una hipertrofia ventricular izquierda, cuando lo notamos de forma prolongada en una estenosis aórtica, o cuando se desplaza, puede tener varias causas, como insuficiencia cardíaca, afecciones pulmonares, solo eso, no mucho más de eso, pero que sepan que existe el impulso ventricular. ¿Esto es lo mismo, profe, que el choque de punta? Es lo mismo que el choque de punta. Perfecto. Esto, chicos, esto, de memoria. Esto lo toman y he escuchado alumnos que salen enojados o mal o tristes porque les tomaron los focos de auscultación cardíaca. Los focos de auscultación cardíaca, apréndanse dónde están, la anatomía de dónde están, porque se los toman, ¿sí? Que tenemos los diferentes focos, tenemos el apexiano mitral, el tricuspidio, el aórtico accesorio, el pulmonar, el mesocárdico, y en el dorso tenemos el área de la aorta descendente, que es el foco, podemos decir, interescapular también. Esto, sépanse las referencias anatómicas. Segundo espacio intercostal izquierdo, segundo espacio intercostal derecho, cuarto espacio intercostal a nivel de línea axilar media, así lo tienen que saber, ¿sí? Está en el libro, pero apréndanselo. Porque si te bochan por eso te quieren matar, porque no es difícil, ¿sí? Por eso lo pongo. ¿Qué vamos a auscultar? Primero, segundo, tercer y cuarto ruido. Siempre vamos a auscultar primer y segundo ruido. El primer ruido es la sístole ventricular. En el foco mitral va a ser más intenso. Y el segundo ruido siempre es más breve y es un poquito más intenso. Acuérdense de esto, el pulso coincide con el primer ruido, ¿sí? Entonces vos lo auscultás y le tomás el pulso al paciente. Siempre auscúltense ustedes y vean que el primer ruido coincide con el pulso. Entonces, en el momento que sale el pulso es primer ruido, ¿sí? R1. Entonces empezás R1, R2, R1, R2. Y después ya te acostumbras. Y una vez que hagas en R1, R2, R1, R2, metan una inspiración profunda y van a ver que se desdobla. Eso significa que vos aumentaste el retorno venoso, entonces las válvulas aórtica y pulmonar cierran diferente, entonces te hace tuc, 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 tuc. Eso es normal, es fisiológico y es por aumento del retorno venoso.
Podemos encontrar un tercer ruido difícil, y el cuarto ruido también puede ser por llenado del aparato valvular aórtico, pero nada, no le van a tomar mucho esto, sí, a qué corresponde el primer ruido y el segundo ruido, ¿sí? Después tenemos los desdoblamientos. El desdoblamiento del segundo ruido es el que les dije. Se produce durante la inspiración y es por esto, porque aumenta el retorno venoso y la aórtica y la pulmonar cierran diferente, entonces parecen dos ruidos, pero es uno solo que se desdobla. Y después tenemos el ritmo de galope, ¿sí? El ritmo de galope es el de la insuficiencia cardíaca descompensada y parece que te está galopando un caballo, pero va a estar acompañado de disnea, ortopnea, edema, ingurgitación yugular. O sea, el paciente va a tener una clínica de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los ruidos agregados, no voy a dar una clase de soplos, porque soplos es una clase de 1 hora más o menos, que tienen que saber que existen los clics, que existen los chasquidos, y que los soplos, ¿por qué se producen? Uno tiene un flujo en el corazón laminar, ¿sí? Laminar. O sea, va todo tranquilo, todo en paz, hasta que hay una alteración que se produce un flujo turbulento, ¿sí? El flujo turbulento se puede producir por alteraciones en las válvulas, tanto aórticas como mitrales. Entonces, cuando vos tenés flujos turbulentos, se auscultan los soplos. Y depende en qué momento lo escuchás, pueden ser sistólicos o diastólicos, si se producen en la sístole o en la diástole. Y depende de dónde los escuchás, dónde está ese flujo turbulento, se pueden localizar en aórtico, pulmonar, mitral o tricuspidio, ¿sí? Sepan eso, se clasifican según el momento sistólico-diastólico y según la localización aórtico, mitral, pulmonar, y que depende de cuánto intenso lo escuches, lo vas a dividir de 1 a 6 parcelas, ¿sí? Profe, con respecto a soplos, más allá de esto que explicaste vos, tenemos que saber, digamos, las características clínicas, la forma de cada una, de cada insuficiencia, de cada estenosis. Porque eso la gente está y... No, eso sí en clínica te lo van a recontra tomar. Mirá, no lo tendrían que tomar tanto en semio, ¿sí? Pero bueno, te lo cuento. Yo ya aprendí a no decir no te lo toman porque después lo toman y me llaman a mí y me dicen, me lo tomaron y vos me dijiste que no. No te lo tendrían que tomar, es muy difícil, no es fácil. Por lo menos sabete eso como para defenderte un poco, porque es muy difícil soplos. Les doy la clase cuando quieran, o sea, pero me lleva 1 hora dar clase de soplo. Tiene que ser presencial porque la hago con pizarrón. La hago con pizarrón porque les tengo que explicar bien cómo es el tema, cuándo son sistólicos, cuándo diastólicos, qué pasa en la insuficiencia aórtica, qué pasa en la estenosis, ¿sí? Hay cuadritos. Yo, si estamos un poco al horno, no lo estudiaría. Me arriesgo. Y rendiría con esto, así. No mucho más. Y porque en clínica se nos van a tomar más. Ahí sí te lo deben estudiar bien. Pero bueno, nada. Si están con tiempo, estúdienlo. O nos encontramos en la facu y nos encontramos el lunes en el Eva Perón, si quieren, se vienen y lo damos. Se vienen el lunes y les explico soplo. Organizamos 1 hora y se lo explico, que se tienen que venir a Leo Perón. No tengo drama, me escriben y lo damos. Como quieran. Es difícil, es muy difícil, te lleva. Pero, qué sé yo, si vamos a hablar de soplo, yo prefiero hablar, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca te lo van a tomar de cajón, si te van a tomar algo. Te van a tomar los focos ocultatorios, todo, y te van a decir, basta, guapa. Y te van a tomar insuficiencia cardíaca. ¿Qué tienen que decir ustedes? Te toman insuficiencia cardíaca, es un síndrome clínico producido por una disfunción cardíaca, ¿sí? Hay una alteración que puede ser tanto de la contractibilidad como del llenado, ¿sí? Siempre es, ¿cómo la clasifico? Es la pregunta. Che, me preguntan insuficiencia cardíaca, ¿cómo la clasifico? Su respuesta es como la diarrea, o sea, es como la disnea. Es tan difícil de clasificar. Hay tantas clasificaciones que agárrense de la que más les gusta. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico por una falla en el corazón que puede ser sistólica o diastólica. Entonces hay diferentes formas que puede ser producida por una enfermedad coronaria, como el infarto, como la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial o las valvulopatías. Se la puede clasificar. Depende del tiempo de evolución en aguda o crónica. Depende del momento en sistólica o diastólica. Sistólica, si tengo una insuficiencia en la contractibilidad,
diastólica en el llenado. Puede ser derecha o izquierda, depende de la clínica que tenga el paciente. Si tiene predominio de edema, reflejo hepatoyugular, todo lo que es un globo de agua, incurgitación yugular. Hablamos de derecha. Si tengo síntomas más de decaimiento, de síncope, de disfunción sistólica, hablo más de izquierda, ¿sí? Entonces, y la manera de clasificarla según el estadio, la puedo clasificar en A, B, C, D, depende si la alteración estructural que tenga. El paciente puede tener estadio A, que son pacientes con riesgo a tener insuficiencia cardíaca, aquellos hipertensos, aquellos que ya tuvieron infartos, ¿sí? Pero que estén en un corazón por ecocardio normal. En cambio, pueden ser B, aquellos que ya tienen alteraciones cardiológicas, pero todavía no tienen síntomas y signos. Pueden tener C, el estadio C, que ya tienen antecedentes y síntomas, y el D, que ya están con todo el tratamiento, con todos los síntomas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir, la puedo clasificar según el tiempo en aguda crónica, según los síntomas, en izquierda o derecha, según la alteración fisiopatológica, lo puedo clasificar en diastólica o sistólica, según el estadio, depende de lo que combina lo clínico con lo estructural, en ABCD, ¿sí? Y lo voy a sospechar o diagnosticar con los criterios de Framingham. Yo voy a pensar que un paciente tiene insuficiencia cardíaca cuando cumple diferentes criterios, y los criterios son los de Framingham. Si los criterios mayores, que incluyen la disnea paroxística nocturna, el paciente se levanta a la noche con un cuadro parecido a un cuadro obstructivo, sibilancias, roncus, disnea, tos, se levanta por una hiperreactividad bronquial que se produce en la insuficiencia cardíaca, incurgitación yugular, rales crepitantes, vivasales, ¿sí? Cardiomegalia, puede llegar a tener un edema agudo pulmón, un tercer o cuarto ruido, reflejo hepatoyugular, lo acuesto, presiono a nivel del hipocondrio derecho y se me viene, al aumentar el retorno venoso, el paciente tiene incurgitación, ¿sí? Ya con uno mayor y dos menores o tres menores ya lo diagnostico. Obviamente le voy a pedir un ecocardiograma para confirmarlo. Y dentro de los criterios menores, el paciente puede tener edemas en miembros inferiores, tos nocturna, disnea, clase funcional 1, 2, 3, puede tener un poco de hepatomegalia por congestión, puede estar taquicárdico porque el corazón se está forzando más porque está débil, o puede tener un poquito de derrame pleural, ¿sí? Siempre dependiendo de la sobrecarga. Edemas, acá como ven en la foto, incurgitación yugular y disnea. Pero acuérdense eso, ¿sí? Acuérdense que es un síndrome clínico que es causado principalmente por cardiopatía isquémica, hipertensión y valvulopatía, y que se puede clasificar de todas las maneras que se lo dije. Díganlo así para ser ordenados. Y que al examen físico voy a encontrar los criterios de Framingham, mayores y menores, y también puedo encontrar desplazamiento del impulso ventricular, ¿sí? Se hace largo porque es mucho cardiovascular y respiratorio y cabeza y cuello. Pero más que nada, esto es lo que le pueden llegar a tomar dentro de lo que es cardiovascular, respiratorio y cabeza y cuello. Obviamente se le puede tomar de todo, porque defensa es como injuria 2. Le pueden tomar motivos de consulta respiratorio, le pueden tomar motivos de consulta de cardiovascular, se puede tomar edema, le pueden tomar los diferentes tipos de disnea. Todo eso está en mis clases, está todo subido en YouTube y lo pueden escuchar, está como motivos de consulta. ¿Sí? Hoy no me iba a poner con eso, me iba a estar 4 horas. Pero más o menos espero que les haya servido, y mañana es lo mismo, pero de neuro y de abdomen. Vamos a dar síndrome ascítico, vamos a dar los pares craneales, la alteración de los pares craneales, la evaluación de la conciencia, el vértigo. ¿Se entendió un poco? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe, gracias. Espero que les haya servido. Largo, ¿no? Pero espero que les haya servido. ¿Alguna duda? Muchas gracias, profe. No, profe, muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Adiós. Muchas gracias.